última, se lo habíamos adelantado, nueva crisis política en Perú. La tiene a la presidenta Dina Boluarte como protagonista. Informe especial. Superarían los $500.000. Fruto de mi esfuerzo y de mi trabajo. Nuevamente, Perú atraviesa una crisis institucional a raíz de los problemas judiciales que atraviesa la presidenta Dina Boluarte, quien asumió en reemplazo del destituido Pedro Castillo. Jamás le he robado un solo sol a mi patria. La actual mandataria está siendo investigada por la justicia peruana por mostrarse en público con costosos relojes Rolex no declarados y por tenencia de otras joyas y depósitos bancarios de origen desconocido. Siempre con las manos limpias. El escándalo estalló con la publicación de una nota periodística en el medio La Encerrona, lo que disparó una investigación de fotos de archivo de la mandataria luciendo en distintos eventos los mencionados relojes de lujo. Hay un signo de enriquecimiento muy llamativo que perfectamente en el Perú podría corresponder a sobornos o quizás a un regalo de alguien, pero ese alguien ¿quién fue? ¿Un empresario que tiene quizás contratos con el gobierno? No lo sabemos, yo no quiero especular. Lo único que quiere el Perú hace 18 días es que ella responda de dónde salieron. Y si ella no puede responder hace 18 días es porque quizás la respuesta es muy difícil. Ante la denuncia, la primera mujer en ejercer la presidencia de Perú ensayó una defensa que no fue satisfactoria para la justicia. Boluarte había dicho que todo lo que tiene lo compró con el fruto de su trabajo y con mucha anterioridad a su cargo. Pero los modelos de los relojes que luce en las imágenes son actuales. Trabajo desde mis 18 años y lo que tengo es fruto de mi esfuerzo y de mi trabajo. El artículo en particular es de antaño, lo uso muy eventualmente. Como parte de la investigación, el fiscal general de Perú, Juan Villena, ordenó el allanamiento de la residencia presidencial y de la vivienda particular de Boluarte. El ingreso de los agentes fue por la fuerza. Las observaciones que se tienen respecto de sus declaraciones juradas, donde aparece un incremento de más de 432.000 soles, que habría sido un incremento en el plazo de 2 años. Asimismo, se amplió la imputación por la posesión de una pulsera Cartier, se indica, según la fuente abierta, de $56.000, y además, según esta misma fuente, que las joyas que habría usado en este tiempo en las ceremonias y las vistas fotográficas superarían los $500.000. Eso también es parte de la imputación. Ante estos hechos, legisladores del Partido Perú Libre presentaron una moción de vacancia ante el Congreso. La iniciativa cuenta con 26 firmas de un total de 130 legisladores. La mayoría de los congresistas que respaldaron la destitución pertenecen a partidos de izquierda como Cambio Democrático, Juntos por el Perú y el Bloque Magisterial de Concertación Nacional, que responde al expresidente Pedro Castillo. Para todo este grupo, Boluarte ocupa la presidencia en forma inconstitucional. Las mentiras que señaló la señora Dina Boluarte en un momento, en un afán de justificar de dónde provenían, en este caso, estos relojes de alta gama. Es necesario que podamos dar, reitero, el voto para que ella venga a explicar a esa representación nacional y por ende a todo el pueblo peruano. Además, responsabiliza a la mandataria por los 80 muertos y 100 heridos a raíz de la represión policial de las protestas contra la detención de Castillo. Pero para que prospere la destitución, se necesita el voto de 87 congresistas, un número difícil de garantizar en la actual coyuntura legislativa. Si no se quieren ir, díganlo. Es que Boluarte se ocupó de tejer una alianza con diversos sectores de la derecha peruana para garantizar la estabilidad de su gobierno y evitar la amenaza de las mociones de vacancia, un mecanismo constitucional que puso contra las cuerdas a la mayoría de los últimos mandatarios peruanos. Esta situación es sumamente grave. Los bloques parlamentarios que se ubican en esa parte del arco político como Fuerza Popular y Renovación Popular rechazan la moción de vacancia. El número de congresistas hábiles es de 119. El 40% es 48. Al voto. No ha sido admitida la moción de orden del día del pedido de vacancia de la Presidenta de la República. La posición de la derecha y la extrema derecha peruana se explica porque Boluarte reestructuró un tercio del gabinete, tal como pedían estos sectores, incorporando miembros de esos partidos que tienen representación parlamentaria.
Además, ratificó a los ministros fujimoristas. Con estas jugadas, se aseguró el voto de confianza en el Congreso, ante cuyo pleno concurrió el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriansen, designado a principios de marzo para obtener el apoyo a su investidura y garantizar así la continuidad de la administración Boluarte, que planea llegar a 2026, tal como lo expresó la presidenta en sus discursos, descartando su renuncia. En los últimos 5 años, Perú vio pasar 5 presidentes que no pudieron completar sus periodos. Varios fueron destituidos, como fue el caso de Martín Vizcarra y Pedro Castillo. Perú atraviesa hoy otra nueva crisis que mantiene la tónica de la inestabilidad política del último lustro. Pero esta vez, las fuerzas de derecha parecen apostar a la continuidad de Dina Boluarte y sostenerla hasta 2026. Aunque más allá del plano político, la causa judicial contra la presidenta sigue su curso. La crisis está en proceso y será la justicia la que decida si se aceleran los tiempos. La justicia también, Leticia, como protagonista de esta crisis política, institucional que está viviendo Perú, obviamente. Sí, totalmente. Una Dina Boluarte que en las últimas horas se presentó ante la Fiscalía para declarar, estuvo varias horas en lo que mencionábamos antes, ya se conoce como el Rolex Gate, porque justamente, bueno, ahí estamos viendo las imágenes de algunas pulseras y joyas, pero sobre todo también de los relojes, como se planteaba un poco en el informe, algunas cuestiones que se fueron conociendo y que se desmentía después la situación. De hecho, había sido señalado el gobernador de Ayacucho justamente como una de las personas que le habría entregado un reloj porque lo había comprado el mismo día de la fecha del cumpleaños de la presidenta de Perú. Después se lo vio a ella ese modelo, porque ella decía, bueno, yo esto lo tengo hace varios años, y lo que se descubrió después es que eran modelos más nuevos, entre otras cuestiones que se fueron conociendo en esta causa, que lo que investiga es enriquecimiento ilícito y omisión, porque justamente no había declarado estos Rolex, y que lleva además a un allanamiento, Pablo, que también tuvo mucha repercusión, porque terminan ingresando por la fuerza, justamente porque el hijo de la presidenta que se encontraba en la casa, bueno, no les había permitido el paso. Ahí la presidenta Dina Boluarte había dicho que esto era inconstitucional, entre otras cuestiones. Pero ¿qué mirar en todo este contexto, Pablo, que decíamos una nueva crisis política? Un dato. La encuestadora Ipsos, marzo de este año, sostiene que el 88% de los peruanos desaprueban el gobierno de Dina Boluarte. Pero no es solo la presidenta. Es altísima la cifra, obviamente, ¿no? Es altísima. Altísima. Y lo que quiero remarcar es no solo la presidenta y todo este contexto que se dio, que recordemos ella era la vicepresidenta de Pedro Castillo, es decir, que asumió, digamos, con un gobierno de izquierda que había dicho que lo iba a sostener hasta el final, y a los pocos minutos después de esa fecha, en diciembre del 2022, cuando Castillo intenta disolver el Congreso, lo acusan de autogolpe y lo llevan a prisión, ella asume a los pocos minutos. Quiero decir, toda esa situación que generó además las protestas, las muertes en los primeros meses, no solo es ella, sino también el Congreso. El 85% de los peruanos desaprueba al Congreso, es decir, tanto la dirigencia política de derecha, de ultraderecha y de izquierda, ¿no? En todo ese contexto, ¿qué pasó en el Congreso? Bueno, no se avanzó en una moción de vacancia, como se conoce en Perú. No avanzó eso. No avanzó, ¿por qué? Porque sobre todo lo sostienen los sectores de derecha, el fujimorismo, que han sido quienes la han sostenido, sobre todo en más de un año de gobierno, pese a que ella había llegado con los sectores de izquierda. De hecho, bueno, los sectores de izquierda eran quienes habían intentado llevar adelante esta moción de vacancia. Pero es interesante, Pablo, porque si bien decimos que la izquierda intentó llevar adelante esta moción, lo que sostienen varios analistas es que ni la izquierda ni la derecha en realidad quieren una moción de vacancia, porque esto significa llamar a elecciones antes y significa que los legisladores también se tienen que ir. Claro, termina el mandato de los legisladores. Claro. Exactamente. Claro, entonces es eso lo que dicen que en realidad son los intereses. Porque Dina Boluarte tiene mandato hasta el 2026. Hasta el 2026, julio de 2026. Bueno, lo mismo que los diputados. Exacto, lo que dicen es, bueno, no quieren en realidad porque también se tienen que ir ellos. La duda es si va a estar hasta el 2026 o si esto puede ser antes, porque un año antes sí pueden destituirla y no se tienen que ir los legisladores, así que hay que ver si realmente la sostienen hasta el 2026.
2026, en este contexto de O impopularidad. hasta el 2025. Exactamente, y sobre todo lo que se plantea es si el fujimorismo o si la derecha logra tener un candidato que pueda llegar a ganar una elección, porque recordemos que en las últimas elecciones fue Keiko Fujimori quien se quedó en la puerta, pero no ganó en las últimas 3 elecciones en las que se presentó. Así que, bueno, con todo este contexto es que se investiga en esta causa en una mandataria que, si bien es muy impopular, por lo pronto lo más probable es que siga gobernando en Perú sin ningún problema.